Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de Fundación Chapingo. El día de hoy nos encontramos en el Arboretum de la Fundación Mexicana del Árbol. Hoy el doctor Teobaldo Yildiz Piedra, presidente de la misma fundación, nos va a explicar un poquito de este hermoso paisaje. Comencemos. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Y como primera pregunta, si nos pudiera platicar qué es la Fundación Mexicana del Árbol y qué hace. Bueno, la Fundación Mexicana del Árbol es una asociación civil que formamos para dedicarla específicamente a 4 proyectos. ¿Sí? Un proyecto es establecer el Arboretum Nacional. Otro proyecto es establecer el Museo Nacional del Árbol. El cuarto proyecto es domesticación de especies mexicanas para la jardinería, básicamente, con el propósito de utilizar nuestra propia flora nativa, ¿no? Y el cuarto proyecto es establecer un banco de rescate de los recursos genéticos, un banco de germoplasma. Y estamos trabajando en esos 4 proyectos. Perfecto, y aquí es el Arboretum sede de la Fundación Mexicana del Árbol. Este es el primer Arboretum sede de los 30 que están programados plantar en el país de costa a costa y de norte a sur. ¿Y a todo esto qué es un Arboretum? El Arboretum es una colección de árboles nativos particularmente que concentra las especies de una región o del país. Los arboretums, las plantaciones que estamos programando son regionales, con especies regionales y estableciéndolas dentro de los propios ecosistemas para que el mantenimiento y la evolución de los árboles continúe y que el mantenimiento sea más económico. Ok. Entonces, ¿en qué consiste o en qué va a consistir este plan de tener una serie de arboretums a nivel nacional? Es una red digitalizada donde podamos tener la información de cada una de las plantaciones en la computadora y que tengan una clave, un QR cada uno de los árboles plantados para que ustedes puedan, el público los pueda ubicar y ver el área de distribución de ellos, así como el sitio del arboretum donde lo pueden encontrar para fines académicos o educativos. ¿De cuántos arboretums estamos hablando? 30 para plantar 2,000 especies de árboles de los 4,000 que tenemos registrados. Okay. Y aquí en este arboretum, ¿cuántas especies tenemos? Aquí tenemos 300 especies de árboles y arbustos en una superficie de 1,5 hectáreas. Son muchísimas. Sí. Me comentaba sobre los pinos, que en México tenemos alrededor de 80 variedades, ¿estoy bien? Tenemos 80 aproximadamente, dependiendo de los botánicos que uno lea, pero tenemos alrededor de 80 especies y variedades de las 140 que hay en todo el planeta. Entonces México es el país número 1 en diversidad genética de pinos y de encinos, no solo de pinos. Los bosques de pino y encino han evolucionado juntos a través de las cordilleras Sierra Madre Oriental, Occidental, ¿no? Y combinan floras de neotropical y neártica, ¿no? Del norte y del sur. Entonces chocan dentro del eje neovolcánico y eso ha generado un crisol de hibridación, introgresión, de
especies de pinos y encinos, que eso ha generado una diversidad tremenda, que luego emigra hacia las partes más bajas. Pero el vulcanismo ha desempeñado un factor importantísimo en la evolución de los pinos y de los encinos. ¿Y aquí en este arboretum cuántas especies tenemos? 30 especies de pinos. 30 especies. Sí, desde 30 a 25 años de edad, y los más jóvenes de 4 o 5 años de edad. Sí. Pero no solo hay pinos, sino también, por ejemplo, tenemos esta palma de acá atrás. Sí, tenemos esta palma de aquí, es un dión, que es un ejemplar de 120 años aproximadamente. Son de la selva baja, selva alta de la zona de Tuxtepec, Oaxaca, en esa zona, en la parte baja de la montaña. Ahí es donde se dan, en zonas húmedas, entre áreas pedregosas, y se han conservado en el bosque mesófilo, particularmente en oriental del país. Me llamó la atención cómo saber qué edad tiene el árbol. Bueno, en el caso de los pinos, tenemos que hacer cortes transversales, ¿sí? O taladrear y sacar la viruta y contar el número de años, porque los pinos son muy marcados, las estaciones del año, y podemos contar el número de años que tiene en forma transversal. En el caso del dión es al revés, aquí tenemos que contar los anillos que se van acumulando como si fueran discos de abajo hacia arriba conforme va creciendo. O sea, cada anillo es un año nuevo. Y en los diones, que son los precursores de las coníferas, ¿no? Entonces, contando el número de anillos, podemos saber. Podemos determinar. ¿Es uno a uno, un año, un anillo? Así es, porque son estacionales. Son estacionales. También comentó esto de taladrar el árbol. Por ahí nos gustaría que nos comentara un poco más acerca de cómo tiene vida un árbol, ¿no? Cómo se distribuye la vida de un árbol, porque al taladrarlo no lo estamos matando. No. ¿Por qué sucede eso? No, bueno, es que el árbol es un organismo muy especial. Es un organismo donde el 95% de su cuerpo del árbol está muerto. La madera es un elemento producto de la celulosa y de la lignina que aglutina las moléculas, que le da una resistencia tremenda al tronco, por eso puede sostener alturas gigantes, y una flexibilidad. El árbol es muy resiliente y resistente. Entonces el árbol, de repente, muy viejo, puede estar podrido por dentro y está vivo y puede vivir cientos de años podridos. Y tenemos ejemplos como Pinus aristata, Pinus longeva en California, Nevada, que tienen 4.500 años y tienen más de 3.000 años que están podridos. O sea, los árboles, por la madera estructural que soporta su peso y su tamaño, puede vivir en condiciones extremas, como una criatura totalmente diferente. ¿Sí? Entonces los árboles no crecen de adentro hacia afuera, crecen de afuera hacia adentro. Entonces la capa del cambium que está abajo de la corteza, de la cáscara, genera una doble capa de célula. Una se mete, que se vuelve madera, y la otra se sale, que se vuelve corteza. Entonces dentro de esa cambium es el que tiene las células vivas que suben y bajan los azúcares de la fotosintetizados por la luz del sol, bajan para alimentar la colonia de hongos micorrízicos que viven en simbiosis con los árboles, y como en el aire no hay metales como tal, todos esos minerales los jalan estos hongos, los arriman a la raíz y por ahí suben para darle fortaleza al árbol. Al final el árbol tiene elementos combinados, vive con los elementos gaseosos del espacio y con los elementos minerales del suelo, como tal, aprovecha ambos. Entonces el árbol no necesita un ser humano para poder sobrevivir, ha estado aquí desde hace cientos de años, millones de años. Sí, o sea, nosotros llegamos y les queremos enseñar cómo van a vivir, imposible. Ellos saben cómo hacerlo. Así es. ¿Sí? Y tenemos una concepción de que todo lo que
lo queremos domesticar y criar y desarrollar y como mascota. Y pues resulta que ya los modificamos tanto de que ya no los dejamos regresar a su hábitat natural en condiciones competitivas con lo que se quedó atrás. Así es. Los aislamos, los consentimos. Así es, así es. Esa es una realidad mundial. Y estamos afectando mucho su hábitat. Entonces, si tenemos una diversidad tan grande, necesitamos conservarla. Y hay varias formas de conservarla. La podemos conservar in situ, en el lugar donde crecen, o ex situ, o fuera de ellos, a través de semillas, o a través de arboreto. ¿Sí? Y pues podemos utilizar otros métodos de conservación más específicos como tal. ¿Y cómo poder crear esta convivencia de los árboles y las ciudades? Bueno, es un reto mundial, no solo de México, ¿no? Hace 50 años, 3/4 partes de la población vivía en el campo, y ahora es al revés. 3/4 partes viven en las ciudades, y muchos habitantes de las ciudades se traen las plantas de su tierra. Los que han emigrado hacia las ciudades o los pueblos lejanos, se llevan sus plantas. Por eso tenemos tanta diversidad de plantas en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Esas son las llamadas en la Ciudad de Monterrey. Plantas exóticas? Sí, en efecto, son plantas exóticas porque crecen fuera de su hábitat natural. Se adapta. No porque sean de otro país, necesariamente, ¿no? El término exótico es muy ambiguo. Puede ser muy estricto o muy amplio. Pero exótico es cuando ya no se pueden cruzar genéticamente entre ellas. Entonces, cuando salen de su ámbito, entonces ya se vuelven exóticas en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya se desconectaron de la población donde ellas crecen y donde ellas se combinan y recombinan para poder seguir evolucionando en ese espacio. Entonces, hemos eliminado muchos ecosistemas a través del cambio de uso del suelo, ya sea para la agricultura, para la ganadería, para el desarrollo urbano o para inclusive para la construcción de grandes obras de infraestructura, como presas, por ejemplo, donde miles de hectáreas se inundan y se pierde el ecosistema. Entonces está muy aporreado el ecosistema en México, se ha fragmentado tanto de que ya no hay continuidad en la mayoría de los casos entre los bosques. Y eso pues debilita, vuelve vulnerable las especies y las poblaciones. Por eso cada año la lista de especies en riesgo aumenta porque pues estamos fragmentando los ecosistemas y no hay una política, una norma que los pare. No lo hay. Legal o ilegalmente, la frontera agrícola sigue subiendo los cerros y sigue invadiendo otras áreas que antes eran forestales netamente, aunque sean planas. Y la Fundación Mexicana del Árbol tiene un gran reto. Es un gran reto, no es un reto individual, es un reto colectivo, es un reto de educación. Y si en nuestro sistema de educación no contemplamos eso, entonces estamos perdiendo la mejor oportunidad. Hay que educar a los más pequeños. Los grandes ya no, un árbol torcido nunca se va a enderezar. Y nuestra mentalidad está torcida con respecto a la vegetación y a la importancia de los árboles y de las plantas. Yo creo que es momento, ahorita que estamos en pandemia, estamos encerrados, la jungla de concreto es terrible. Sí, bueno, ahorita se aprecia más, pero las áreas abiertas es una belleza, ¿no? Esto es un oasis. Sí. Bueno, y pues el campo, la gente del campo vive la pandemia mucho mejor que la gente que está encerrada totalmente distinta en una casa, en un departamento, ¿no? Así es. Eso lo podemos ver con las plantaciones que tenemos en el campo, ¿no? La gente en el campo está feliz, no tiene problemas serios de COVID todavía. Así es. El doctor Teobaldo Aguiluz ha destinado prácticamente toda su vida a la investigación y a la docencia en temas forestales y en temas ambientales. Fue catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo muchos años y uno de los
no sé si se puede llamar descubrimientos o apoyos a la ciencia que ha dado el doctor Teobaldo, ha sido poder categorizar, o cuál es la palabra correcta del pino, clasificar un pino, el pino ticomán se llama. Tecunumán, el pino tecunumán. Si nos puede platicar un poquito sobre ese pino, dónde lo encontró o qué es clasificar un pino. Bueno, botánicamente hablando, todas las especies tienen un nombre y apellido para que las podamos identificar. Entonces hay un código internacional de nomenclatura botánica que se utiliza como base, como marco de referencia para clasificar una especie, una variedad o cambiarla de categoría. En este caso, este pino, que originalmente se encontró en Guatemala, muy parecido a otras especies, pero diferente porque es un pino que crece 55 metros de alto, crece en las cañadas, en bosque mesófilo en Guatemala y Centroamérica, que cuando lo estudiamos en los años 80, el tema de tesis que desarrollé en el doctorado fue precisamente estudiar la variabilidad de esta especie, qué tanta variación genética tenía y si realmente era distinto o no a lo que lo rodeaba, ¿no? A otras especies, ¿no? Y así es como conclusión de la tesis llegó a la diferenciación para poderlo separar y nombrarlo como una especie nueva, ¿no? Y le puse Pinus tecunumani en honor al rey Tecunumán, ¿sí?, de la tribu quiché que luchó contra la conquista española. Como el Cuauhtémoc nuestro, también le quemaron sus pies. Pues doctor, gracias por permitirnos estar en esta belleza de Arboretum. Es impresionante lo bonito que es, la calidad del aire que se respira. Para despedirnos, si nos pudiera decir cómo podríamos contactar a la Fundación Mexicana del Árbol y cómo podríamos vincularnos con ustedes. Bueno, tenemos en las redes sociales, tenemos una página de la Fundación donde vienen los proyectos y algunos documentales de cómo trabaja la Fundación y sobre todo la participación del público o de personal científico, académico. Necesitamos mucho el apoyo de ellos, vincularnos con las universidades, sobre todo para trabajos de tesis, que es un poco más específico, sobre todo porque tenemos que identificar con precisión todo el material genético que se va a ir plantando en cada uno de los arboretos. Entonces nos vinculamos con expertos, ¿no?, de las universidades, profesores y estudiantes para que apoyen la integración de los proyectos regionales del arboreto. Entonces en la página tenemos Twitter, Facebook y la página web. Todo como Fundación Mexicana del Árbol. Como Fundación Mexicana del Árbol, ahí pueden entrar a la página y ahí mandar mensajes. Perfecto. ¿Sí? O comunicarse a los teléfonos que ahí se indican, ¿no? Perfecto. Es una fundación pequeña con un proyecto demasiado grande. Gran labor la que tienen aquí. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión.